voy a invitar a ir en sus Biblias al libro de Mateo. Libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Quiero hablarles en esta mañana, siendo que es el Día del Padre, quiero hablarles de José, un modelo de padre. Ese es el título del mensaje. José, un modelo de padre. Este es un hombre con poca participación en las Escrituras. Por ejemplo, no sabemos la fecha de su nacimiento, no sabemos cuándo fue que murió, pero lo que sí sabemos es que él ha tenido parte. Las Escrituras nos muestran su función como padre, como marido, lo que él ha hecho para el Señor. Así que, ¿quién era José? José, según las Escrituras, nos dicen que venía de la descendencia o del linaje de David. Venía de un linaje real, aunque sabemos que era pobre y tenía por oficio la carpintería, pero aún así, él venía de aquel linaje de la realeza. Miren lo que dice ahí Mateo capítulo 1, versículo 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren versículo 15. Dice, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahí está José, el marido de María, el padre de Jesús, viniendo de la genealogía de David. Ahora, ¿qué significa el nombre José? El nombre José significa él añade. O también puede significar quitar la afrenta. ¿De dónde viene el significado de este nombre José? Viene del libro de Génesis, capítulo 30. Si recuerdan, cuando Jacob se casó con Raquel, Raquel no podía quedar embarazada, no podía tener hijos, mientras que su hermana Lea, ella engendraba. Y ella no podía. Entonces le pidió a Dios, le rogó a Dios, y cuando Dios le concedió tener un hijo, ella le puso José. Él añade, el que quita la afrenta. Y creo que José, el esposo de María, hizo honor a su nombre. Él añadió, él consoló, él aumentó tanto a María como a su hijo Jesucristo, como padre, como marido. José formó parte de la vida de Jesús. Él cumplió parte en sus funciones y en sus derechos según la ley. Él hacía lo que debía hacer. Y no solamente eso, también cumplió su rol y sus requisitos como marido de María. Él fue un esposo, él fue un padre, él fue un proveedor, él fue el protector de la familia, fue servidor y amó a Dios. Ahora, pueden decir nuestras esposas, pueden decir nuestros hijos, mi papá es como José. Él me añade, él aumenta. Mi papá hace todas estas cosas para mi vida. Quiero hablarles de José como modelo de padre porque José era un varón justo. En primer lugar, José era un varón justo. Miren el versículo 18. Versículo 18, allí de Mateo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así.
Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Nos dicen las Escrituras que María estaba desposada. Y necesitamos prestar atención y saber discernir y diferenciar, porque el Antiguo Testamento o los tiempos bíblicos no es lo mismo, los tiempos bíblicos no son lo mismo que nuestros tiempos. Entonces hay que diferenciar la palabra desposada de matrimonio. En aquellos tiempos la palabra desposar era así: la familia del hombre junto con la familia de la mujer, más algunas otras familias que venían como testigo, se juntaban y el hombre le daba a la mujer o un anillo de oro o le daba algún objeto o algún documento que los comprometía. Él decía: yo te doy esta señal en símbolo que tú estás reservada para mí. Tú estás reservada para mí y yo estoy reservado para ti, según la ley, según Israel. Eso era. Por eso es que, si ustedes prestan atención a lo que dice allí, dice, antes que se juntasen, dice el versículo 18. Antes que se juntasen. Estaba desposada, pero aún no se habían unido. ¿A qué quiero ir con esto? ¿Por qué decimos que José era un varón justo? Porque aún no se habían unido en matrimonio, aún él se estaba guardando en pureza, aún se estaba guardando en integridad, y juntamente su mujer, para eso, aún no se habían unido sexualmente, pero aparece su pareja, aparece embarazada, aparece con una panza, aparece con un niño del cual José no tenía parte alguna. No tenía parte. Él ahí no pinchaba ni cortaba, como se puede decir hoy en día. Nos dicen las Escrituras que aún así José no quiso infamarla. Miren el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él no quiso ofender el honor de María. Miren el comportamiento, la actitud de este hombre. A ver, parece sencillo leerlo, pero no es fácil vivirlo y experimentarlo. Él no quiso infamar el nombre de María, no quiso que el nombre de ella estuviese en boca de todo el pueblo. No quería humillarla. Él no quiso hacer eso. Piensa, ¿cómo te sentirías tú en lugar de José? ¿Cómo te sentirías en el lugar de José? Viendo lo que sucedió, viendo lo que estaba sucediendo allí, lo que estaba pasando, viene tu esposa embarazada de un hijo del cual tú no tienes parte. Y lo sabes. Yo no participé. Quizás uno puede decir, yo soy estéril. No, pero quizás sabes que no tienes parte y viene embarazada. Creo que en ese momento florecerían los peores pensamientos, las peores emociones estarían a flor de piel, allí. Creo que esos pensamientos y esas emociones no serían buenas ni positivas para nada. Piensen que en aquel tiempo, según la ley, la mujer que era sorprendida en adulterio o que se sabía que había adulterado, se la podía apedrear según la ley. Miren rápidamente. Deuteronomio capítulo 22, perdón. Deuteronomio capítulo 22, versículo 20. Dice así, Deuteronomio 22, versículo 20, dice, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad
en la joven que se está tomando por mujer. No se halla que era virgen, dice. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Ella aún no estaba viviendo con José, ella aún estaba viviendo en casa de su padre. Ya estaban comprometidos y de repente aparece ella con la panza. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero nos dice que José reaccionó diferente. Quizás algunos de nosotros, ojo, porque si estuviese esta ley, yo quizás diría, vamos a apedrearla. Quizás haría cumplir la ley. En ese momento quizás uno hace cumplir la ley. Y esto parece una tontera lo que digo, pero si estaba la ley era porque se llevaba a cabo. Nosotros quizás podríamos actuar de esa manera, pero ¿saben qué? José actuó de una manera completamente diferente. Él quiso mantenerla en secreto. Él no quiso infamarla. Él la quiso mantener guardada, que nadie dijera eso. ¿Y saben lo que muestra eso? Eso muestra el amor verdadero. Cuando vino la mujer adúltera, que fue sorprendida en adulterio y se la llevan a Jesús, ¿recuerdan? Y querían apedrearla. Y Jesús le dijo, si hay alguno de vosotros que esté libre de pecado, entonces que arroje la primera piedra. Jesucristo no le dijo, bueno, hagan cumplir la ley. No le dijo eso. Jesús actuó de otra manera y mostró la misericordia. Él mostró la compasión. Y lo que José hizo fue actuar de la misma manera que Jesucristo, pero 30 años antes que Jesús dijera esas cosas. ¿Se dan cuenta? Eso es justicia. Eso es andar en justicia. Mostró el amor de Dios. A pesar de todos nuestros pecados y mereciendo ser apedreados y morir cada uno de nosotros por nuestros pecados, Dios aún nos mantiene con vida. Dios aún tiene paciencia. Dios aún quiere salvarnos. Nos ama. Tiene misericordia. Y así actuó José para con María, su mujer. Y tanto así que después de 30 años, ¿cómo lo llamaron a Jesús? Hijo de fornicación. ¿Saben por qué? Porque quedó como que habían fornicado antes de haberse unido en matrimonio. Hijo de fornicación. Pero José prefirió ser menospreciado de esa manera, que dijeran eso, que hablaran así, por su justicia, por su amor. Miremos rápidamente Mateo 1:25. Mateo 1:25, ahí mismo donde estamos. Dice, pero no la conoció, Mateo 1:25, pero no la conoció José a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiero mostrarle con esto? La justicia de este hombre. Este hombre amaba la ley de Dios. Este hombre caminaba en la justicia, en la integridad de Dios. Y él no se animó ni siquiera a tocar un pelo de María hasta que Jesús hubiese nacido, hasta que ellos hubiesen unido. ¿Se dan cuenta de la justicia de este hombre? Miren rápidamente Lucas capítulo 2. No pierdan ahí Mateo porque volvemos a Mateo. Lucas capítulo 2. Dice el versículo 21, Lucas capítulo 2, versículo 21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a la ley,
conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si ustedes miran desde el versículo 22, versículo 23 y versículo 24, dice, conforme a la ley. Versículo 22. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor. Versículo 24, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. ¿Qué quiero mostrarles? Un hombre que se conducía, un hombre que vivía bajo la ley de Dios. ¿Pueden observarlo? ¿Pueden verlo? Un hombre que la ley de Dios era su guía. Él era guiado bajo la palabra de Dios. Él cumplía con toda la ley, procuraba vivir bajo la justicia y el agrado de Dios, vivía íntegramente. Nos dice que lo presentó a Jesús, se lo presentó a Dios y ofreció también. Todo según la ley de Dios. La pregunta es, hombres, padres, ¿podemos decir que somos como José? Que andamos, que nos conducimos bajo la justicia, que nos conducimos bajo la ley de Dios, vivimos en la justicia de Dios, que esta es nuestra guía, que esta es nuestra luz para todo lo que hacemos. ¿Podemos decir eso? Miren rápidamente, versículo 41 y 42, de ahí de Lucas capítulo 2, 41 y 42. Dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, estamos hablando que Jesús ya tenía 12 años, pasaron 12 años desde su nacimiento, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Quizás ese versículo no les diga nada, pero este versículo dice mucho, porque este hombre, José, cada año, él subía para adorar en las fiestas en Jerusalén. Y no era cualquier fiesta, él subía a la fiesta de la Pascua, la fiesta principal, el sacrificio del Cordero. Él llevaba a toda su familia. Toda su familia para la fiesta de la Pascua debían santificarse, debían purificarse, apartarse. Él llevaba a su familia. Él buscaba que su familia aprendiera, que su familia conociera, que su familia adorara a Dios. Cada año José lo hacía. José se disponía a cumplir con la justicia de Dios. Qué papel tan significante, qué papel tan importante tuvo José en esta tierra. José fue justo al actuar con María. José fue justo al vivir en la ley de Dios. José fue justo al educar a su hijo. José, un hombre justo. Miqueas 6:8 dice así, no hace falta que lo busquen. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Dice, hacer justicia. Hacer justicia. Eso es lo que Dios declara, eso es lo que Dios dice que es bueno y lo que pide de ti, hacer justicia. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 6, no lo buscamos. Jesús en el monte, llevando las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen sed y hambre, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados varones, hombres, que tienen hambre, que tienen sed por la justicia de Dios, por vivir bajo la ley de Dios, porque Dios te saciará, porque Dios te brindará de su gracia para que vivas en ella. José vivió en la justicia de Dios y por eso era llamado un varón justo. Por eso podemos decir que José era un modelo de padre. En segundo lugar, José era un modelo de padre porque él era un varón
de fe. Él era un varón de fe. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Versículo 20 dice así: y pensando él en esto, volviendo otra vez a cuando estaba María desposada y estaba embarazada, ¿sí? Y pensando él en esto, en lo que había sucedido, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando leía esto decía: ¡oh, qué fe la de José! ¡Qué fe la de José! Hermanos, no era tan sencillo como nosotros lo leemos en estos versículos. Esto parece sencillo y lo leemos ya de una manera rutinaria y fácil y decimos: claro, Jesús vino del Espíritu Santo y José lo aceptó y pasó esto y ya está. Pero no fue tan así. No fue todo tan sencillo. No fue todo tan fácil. Quiero hacerle esta historia un poco más vívida a nuestra realidad para que podamos entender y comprender la fe de este hombre. Fue una fe fuerte, una fe muy grande la que José tenía. Piensen que María, su prometida, a la que amaba, con la que tenía seguramente muchísimos proyectos, con la que venían charlando quizás y pensando y ilusionando un montón de cosas, de repente llega y la ve embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínense que se le derrumba todo y ese bebé era real. Ese bebé era real, no era el sueño. Piensen que no era el sueño lo que José estaba soñando, que el bebé era un sueño, sino que ese bebé era real y lo podía ver. Lo que él había soñado era que era del Espíritu Santo. Era del Espíritu Santo. Piensen ustedes. Piensen ustedes. Viene tu mujer, embarazada. Se te cae todo porque no sos el padre. Y de repente estás durmiendo y soñás que un ángel se te aparece y te dice: no te preocupes, quédate tranquilo, ese bebé es del Espíritu Santo. ¿Ustedes lo creerían? Con una mano en el corazón. ¿Ustedes creerían que ese bebé es del Espíritu Santo? Estoy seguro que no. Yo tampoco lo creería, soy incrédulo, pero no lo creería. Por seguro que no, no es fácil. Hay que ponerse en la piel de José y ver lo que él experimentó, lo que él vivió. Era más lógico pensar que ella le había sido infiel. Era lógico eso. Ella me engañó, ella cometió adulterio, ella me faltó. Eso era más lógico. Era la prueba visible. Era lo que se podía palpar. Era lo que se podía ver. Esto era algo nunca visto. Piensen que José en ese momento, cuando el ángel le habla en el sueño y le dice: es del Espíritu Santo, él al despertar podría haber dicho: ¿y si de veras no me habló un ángel? ¿Y si son mis emociones, mis sentimientos? Piensen que él estaba sufrido, él estaba dolido. Tenía sus emociones que explotaban. Pensaba a mí. ¿Y si simplemente es mi deseo?
Quiero pensar simplemente que ella no me engañó, que ella no me traicionó. Podría haber pasado, podría haber sucedido. Era un hombre, no era Dios, era como cada uno de nosotros. Además, él podría haber pensado, ¿por qué? ¿Cuándo se había hablado que iba una mujer a nacer del Espíritu Santo? Quizá uno puede decir Isaías, donde dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, pero no es tan claro para decir no, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Nadie había hablado de algo así, tampoco se vivía eso. No había una mujer por allá que dice yo vine del Espíritu Santo, otra que aparecía así, yo también. No, era algo extraño, no era lógico. ¿Se dan cuenta? Quiero que puedan experimentar y ver eso. Era algo realmente difícil, realmente complicado. Pero lo lógico hubiese sido que José dijera, vamos a hacer cumplir la ley, que la apedree, o decir simplemente, nos vemos, chao, me voy. Hace tu vida. Ni siquiera decir que el hijo que venía ahí era de él. Ni siquiera decir eso. Pero no lo hizo. Dicen las Escrituras, versículo 20, y pensando él en esto, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y lo que él tuvo en sueño, él lo creyó. Él lo creyó, él se levantó y creyó a la palabra de Dios. Él tuvo fe, él creyó a lo que Dios le estaba diciendo. José tenía una fe sin igual. Miren versículo, Mateo capítulo 2, versículo 13. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículo 13, dice, después que partieron ellos, nació Jesús. Dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Otra vez, Dios le habla a través de un sueño, por medio de un ángel. Miren el versículo 19 y 20. Pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, otra vez, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. En realidad, tercera vez. La primera vez con María, la segunda vez para que se vaya a Egipto, la tercera vez para que vuelva nuevamente, y ahora una cuarta vez, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué vemos acá? Vemos a José, un varón de fe. Vemos a José, un varón que creía. Vemos a José, un hombre que era guiado, un hombre que era direccionado por la fe en Dios. Él se movía en base a lo que Dios le decía. Él lo creía y obedecía. ¿Saben qué es lo que vemos acá? Vemos a un hombre que murió. Vemos a un hombre que murió a su propio yo, que murió a sus propios deseos, a sí mismo. Un hombre que tomaba su cruz e iba en pos de Dios. Un hombre que seguía al Señor. ¿Creen que él no tenía sentimientos encontrados o quizás sentimientos que iban en contra de lo que Dios le estaba pidiendo en ese mismo momento? ¿Creen que no? ¿Creen que su carne no les decía, ¿será cierto esto? ¿Será verdad? ¿Obedeceré a esto que Dios me está diciendo? ¿Lo haré? ¿No lo haré?
Él entendía que a través de la fe en Dios, él bendeciría a su familia. Él entendía que a través de la fe en Dios, él les proporcionaría a su esposa, a sus hijos, él le proporcionaría a su familia la guía y la bendición de Dios. De haber sido incrédulo, de no haber creído a Dios, hubiese dañado en gran manera a su familia. Segunda de Corintios 5:7, no lo buscamos, pero dice, por fe vivimos, no por vista. Por fe vivimos, no por vista. Imagínense a José en aquel momento, andando por vista, por lo que veía, viendo a su mujer embarazada y no viviendo por la fe. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué está pasando quizás en tu vida? Si estás viviendo según lo que ves y no según la fe y la confianza en el Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias a Dios que José tuvo fe y pudo agradar a Dios y pudo hacer que su hijo cumpliera con su propósito. Porque José fue un varón justo, porque José fue un varón de fe. Él pudo hacer que su hijo Jesucristo cumpliera con el propósito, con el cometido que Dios tenía planeado para él. A veces no nos damos cuenta, pero los hombres, los padres, influimos en los hijos. Muchas veces nuestros hijos no llegan a ser lo que quizás Dios tenía pensado para ellos porque hemos sido malos ejemplos. Porque no le hemos mostrado fe. ¿Cómo podemos pretender que nuestro hijo tenga fe si yo no tengo fe? Si yo no le creo a las promesas de Dios, si yo no creo a lo que Dios me dice, si yo no soy guiado bajo la palabra de Dios. ¿Cómo puedo pretender que mi hijo viva bajo la justicia de Dios, que él ame la ley de Dios, si yo no la amo? Si yo no vivo bajo la ley del Señor. Así que mi hermano, no importa lo que tú quieras, no importa cuáles sean tus deseos, no importa cuáles sean tus emociones, importa lo que Dios pide de ti. Importa que seamos hombres como José, hombres de fe que aportan, que añaden, para que otros lleguen a cumplir con lo que Dios tiene planeado. En tercer lugar, José, un modelo de padre, porque él era un varón obediente. Él era un varón obediente. No solamente era justo, no solamente tenía fe, sino que él era obediente. Miren el versículo 24. Y despertando José, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 24, y despertando José del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él despertó e hizo lo que Dios le había mandado. Él obedeció sin importar los sentimientos, sin importar lo que estaba pensando en ese momento. Como resultado de la intervención del ángel, José abandonó sus planes quizás de abandonar a su mujer para tomarla por mujer, para hacer lo que Dios le estaba mandando en obediencia. Era más importante para él lo que Dios le decía que lo que él sentía. ¿Es así en tu vida? ¿Es así en tu vida? Miren rápidamente Mateo, capítulo 2, versículo 14, nuevamente. No tenemos mucho, como dije al principio, respecto de la vida de José, pero tenemos el material necesario para mostrar su justicia, su fe y su obediencia. Miren en el capítulo 2, luego de nacido Jesucristo, cuando le apareció el ángel en sueño y le dijo que se fuera a Egipto, versículo 14, y él despertando,
Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¡Varón obediente! No había colectivo, no había medio de transporte. En una mula, en un caballo, irse, tomar sus cosas y partir en obediencia a Dios. Miren el versículo 21. Versículo 21. Cuando le dijo que saliera de Egipto y volviera nuevamente, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez, obediencia ciega, obediencia plena. Versículo 23. Cuando fue otra vez el sueño que se desviara y volviera a Galilea, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Qué obediencia la de José. Qué varón obediente. ¿Ustedes creen que él no tuvo luchas internas? Era como nosotros. Cuando Dios le pidió que se levantara y se fuera, no le pidió que se fuera por 2 días. Se fue alrededor de 2 años. Que se fuera a Egipto. Cruzarse por la cabeza y dejar mis cosas. ¿De qué voy a trabajar allá? Señor, ¿y qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? Señor, ¿de qué voy a trabajar? ¿Nos recibirán allá a donde voy? ¿A dónde vamos? ¿Cómo será el lugar? ¿Creen que no pensó todas esas cosas? ¿Creen que no vinieron a su mente estos pensamientos? ¿Qué pasará cuando nos vayamos? ¿Qué sucederá? Pero su fe era más fuerte. Su fe era más fuerte que sus pensamientos, que sus emociones, que sus deseos, para obedecerle al Señor, para ponerlo en primer lugar y hacer lo que Dios le estaba mandando. Quizás Dios ya te viene hablando hace bastante, que hagas, que hagas, que hagas. Pero ¿saben qué? Nuestros deseos y nuestros pensamientos pesan más que lo que Dios dice en nuestra vida. Y vivimos en desobediencia delante del Señor. José era un varón obediente. Su participación hizo que Jesús llegara a ser quien tenía que ser. Cumplió con la voluntad de Dios para con Jesucristo. En Juan 14:23, no hace falta que lo busquen, pero Jesús dijo en Juan, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y en el versículo 15, ahí mismo de Juan, capítulo 14, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sean obedientes. Si me aman, guarden mis palabras. Si me aman, sean obedientes a mí. Santiago 1:22, tampoco lo buscamos. Pero dice, sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sean hacedores, dice Dios. El ser hacedor habla de ser obediente a la palabra de Dios. No basta solamente con decir, bueno, yo voy a la iglesia, mi hijo ve, mi esposa ve que vamos a la iglesia, lo llevo, bueno, leo la Biblia. No basta con eso, basta con ser obediente, ser un hacedor. Si no, te estás engañando a ti mismo. Después te pregunta, ¿y por qué mi hijo no está en el camino del Señor? ¿Por qué mi hijo no tiene fe? ¿Por qué mi hijo no ama a Dios? ¿Por qué mi hijo es un rebelde? ¿Por qué mi familia está así? Porque no eres obediente. Es ser obediente en la ley de Dios, en cada área, en lo que Dios te está mandando, en lo que Dios te está pidiendo. En ocasiones, y en su gran mayoría, por falta de la obediencia de los padres a Dios, los hijos son desviados. Los hijos son desviados de los planes que Dios tiene para ellos. Por la desobediencia de los padres, por malos ejemplos. Y recordemos que el hombre es la imagen de Dios en el hogar. Sí, eso es lo que somos. Dios así lo quiso.
Y Dios nos puso a nosotros, hombres imperfectos. Nos diseñó y nos puso como la imagen de Él en el ámbito de la casa, en la familia. Nosotros debemos reflejar a Dios. Debemos ser el ejemplo para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y ejemplo estoy hablando como José, ejemplo de justicia, ejemplo de fe, ejemplo de obediencia a Dios. Si nosotros no somos obedientes, ellos sufrirán consecuencias. Ellos sufrirán consecuencias. Piensen que de no haber sido José un varón justo, de no haber sido José un varón íntegro, ¿cómo hubiese terminado María? Apedreada. María tendría que haber terminado bajo una montaña de piedra por haber cumplido con la ley que estaba establecida. Si él no era justo, hubiese actuado de esa manera. Piensen cómo hubiese actuado o qué hubiese pasado si José no hubiese sido un varón de fe. Quizás Dios nunca le hubiese hablado, o si le hubiese hablado, él nunca hubiese creído. Porque piensen que en un sueño no se diferencia lo real de lo ficticio. Quizás él hubiese dicho, simplemente un sueño, lo soñé. Y si José no hubiese sido un varón justo y no hubiese sido un varón de fe, por consiguiente tampoco hubiese sido un varón obediente. Y si él no hubiese sido obediente, tanto María como José, tanto María como Jesús hubiesen sufrido las consecuencias. Quizás María hubiese muerto, Jesucristo no hubiese nacido de María. O quizás Jesús hubiese muerto por la ira de Herodes. O quizás Jesús no hubiese nacido con la imagen de un padre íntegro. Pero gracias a Dios que José no hizo eso. Gracias a Dios que José no fue así. Gracias a Dios que José fue un varón justo, con fe y obediente. Porque gracias a su justicia, a su fe y a su obediencia, Jesucristo vino a ser el Salvador del mundo. Jesucristo nació con un padre que fue un ejemplo para él. Jesucristo era pequeño y necesitaba de alguien físico, la presencia de un hombre que le mostrase obedecer la ley, creerla y seguirla. Y Jesucristo nació bajo eso. Y Él ahora es el Salvador del mundo. Él vino a librarnos de nuestros pecados, de la muerte, del infierno. Si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día en que puedes recibirlo. Si aún no lo has tomado, no te has apropiado de ese amor tan grande que Dios tiene para contigo y para conmigo, entonces hoy, abrázate de Jesús. No dejes que se vaya, no dejes que se escape. Porque si no tomas la decisión hoy, puede que nunca más lo recibas. Puede, porque pueden pasar montones de cosas. Entonces, hoy toma la decisión. Jesús, sálvame, perdóname. Te necesito. Quiero ir al cielo. Para eso vino Jesucristo. Y para eso José vivió de esa manera. Para eso José vivió en justicia, fe y obediencia. Para que Jesucristo hoy pudiera salvarte. Para que Jesucristo hoy pudiera darte vida eterna. Para que hoy podamos estar reunidos en su nombre. Así que la pregunta es, ¿qué modelo de padre eres tú? ¿Qué modelo de padre eres tú para tu hijo? ¿Estás aportando en su vida para que Dios cumpla su propósito en él, como lo hizo José? Recuerda que lo que tú hagas determinará en su futuro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás aportando? ¿Estás aportando justicia?
¿Le estás aportando la ley de Dios? Que Él aprenda la ley de Dios. ¿Le estás aportando fe? Que Él crea las promesas. Que Él crea la palabra de Dios. ¿Le estás aportando obediencia? Que Él obedezca y viva conforme a la palabra de Dios. ¿Lo está pudiendo ver de tu vida? ¿O le estás ofreciendo injusticia, incredulidad y desobediencia? ¿Qué es lo que estás aportándole? Quiero animarle a que seamos hombres como José. Y quizás en esta mañana algunos de los que estén acá digan, está bien, este mensaje era para los hombres. Y las mujeres pueden decir, pero este mensaje no era para mí. Déjenme decirle que este mensaje también es para ustedes. Damas, mujeres, también es para ustedes. Si están solteras, no anden por los pasillos de este mundo buscando cualquier tipo de hombre. Busquen un modelo. Busquen un hombre como José, un hombre, un varón justo, con fe y obediente. Un hombre que te aporte, un hombre que añada a tu vida. Eso busca. Claro que el mensaje también es para ti. Debes aprender cuál es el modelo que debes tomar para tu vida. Quizás eres una mujer que está casada pero aún no tienes hijos y dices, bueno, no es para mí. Sí, el mensaje es para ti. Procura que tu marido sea este modelo de hombre. Que sea un hombre justo, con fe y obediente. Trata de aportar a él para que él pueda llegar a hacer esto. Quizás dice, yo soy un hombre soltero. ¿De qué me sirve este mensaje a mí? O quizás soy un hombre que estoy casado, pero todavía no tengo hijos. ¿De qué me sirve? El mensaje te sirve. Porque aún no tienes hijos, pero lo tendrás. Y ahora debes entrar en la cancha y prepararte y entrenarte para ser como José. Para ser un hombre justo, un hombre de fe y un hombre obediente. Ahora empieza. No esperes. Ahora es el momento de entrenarte. Ahora es el momento de buscar este modelo. Quizás dices, ya soy un hombre mayor, mis hijos ya son grandes. ¿De qué me sirve este mensaje? Este mensaje te sirve porque tú debes buscar la justicia, la fe y la obediencia de José para aportarle a tus nietos. Lo que tus hijos no pueden aportarle, se lo aportas tú. Bríndales tú a través de tu justicia, fe y obediencia a ellos. Miren rápidamente y terminamos. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Versículo 26. Dice así. Éxodo, versículo 15, capítulo 15, perdón, versículo 26. Dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié, o de la que envié a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Claramente que esta era una promesa para los israelitas en aquellos tiempos, cuando Dios los sacó de Egipto. Pero ciertamente, si uno vive en fe, si uno vive en obediencia, si uno vive en la justicia de Dios, va a ser bendecido por Dios. Va a ser prosperado de Dios. La mano de Dios estará sobre tu casa, la mano de Dios estará sobre tu familia. Serás bendecido por Dios. Así que seamos hombres como José, un modelo de padre. Vamos a orar.
Precioso Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú Señor me has dado un modelo a seguir. Sé que tengo que aprender, sé que tengo que cambiar, sé que hay muchas cosas Señor que debo madurar y quitar de mi vida y a su vez añadir. Oh Dios, dame en tu gracia a través de Cristo. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos. Ayúdanos a ser hombres como José, este hombre que poco se habla de él, pero mucho Señor ha hecho. Ayúdame Señor a vivir bajo su justicia, a vivir con su fe, a poder Señor vivir en obediencia como Él lo hacía. Te pido que nos ayude Dios. Danos de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a aportar a nuestra familia. Ayúdanos a no ser esa piedra de tropiezo para ellos, a quienes amamos. Por favor, te lo ruego, Dios. Bendícenos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.